¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde del día de hoy. Quiero darles la bienvenida, como cada domingo, a aquellos que nos acompañan aquí en el auditorio, pero también a todos aquellos que nos acompañan en línea. Bienvenidos, me da un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie que hemos estado llevando a cabo en las últimas semanas, la cual se llama Amar como Jesús, y hemos aprendido bastante sobre cómo podemos amar como Jesús. El día de hoy vamos a cerrar esta serie y este fin de semana, en específico el día jueves, aquí en Estados Unidos, estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias. Y estoy seguro que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de juntarnos con nuestros familiares y tuvimos la oportunidad como cristianos, como hijos de Dios, de agradecerle a nuestro Padre Celestial todas las cosas que ha estado haciendo con nosotros a través de este año. A pesar de la pandemia, hay muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y quiero decirles también que a pesar de que tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios, y cuando nos juntamos hablamos de todas ellas, quiero decirles que también hay cosas que agradecemos y otras que pasan desapercibidas hasta que las perdemos. Hay cosas que agradecemos y otras que pasan desapercibidas hasta que las perdemos. Yo les puedo decir que en este año específicamente he dado mucho más gracias a Dios por el agua potable, yo y mi familia. Y déjenme explicarles un poco sobre eso. Esta semana pasada, desde el día sábado hasta el día martes, nosotros no tuvimos agua. De repente hubo un problema en nuestra casa, se nos fue el agua, hablamos a la compañía que nos provee el agua y nos dijo que el problema estaba de nuestro lado, así que como es de nuestro lado tendríamos nosotros que buscar cuál era la cosa que estaba fallando, y una de las cosas que nos dijeron: tienes que escarbar en la tierra una excavación de casi 1 metro de hondo hasta que encuentres algo que supuestamente se llama la válvula que determina la presión en tu casa. Y una vez que la encuentres, entonces tienes que cambiarla. Hicimos eso, cavamos alrededor de, ¿qué será?, de 13, 14 metros y no encontramos nada. Ya después que estuvimos investigando nos dimos cuenta que no era de nuestro lado, sino que era la compañía del agua la que tenía que pagar ello y también componerlo. Y nos tomó 4 días, y durante esos 4 días no se imaginan lo agradecidos que estábamos nosotros por el agua potable. Gracias a Dios que tenemos unos vecinos muy buenos. Dios nos ha bendecido con ellos, que nos permitieron tomar agua de su casa, agarrar una manguera y estar llenando las cubetas de agua, pero teníamos que llenarla 2 veces por día. Y íbamos al baño y de repente nos levantábamos en la mañana, íbamos al baño y abríamos la llave para mojar el cepillo de dientes y no salía nada. Estábamos acostumbrados a hacer todo eso. Íbamos, después de comer, íbamos al lavabo de la cocina y abríamos la llave para enjuagar el plato o lavarlo y no salía nada. Y saben una cosa, estábamos listos para bañarnos y íbamos a la regadera y abríamos la llave y no salía nada. Así que tuvimos que hacerlo como a la antigüita, ¿verdad? Puro cubetazo de agua, y yo les puedo decir que la primera vez que me tuve que bañar tuvo que ser con agua fría. Y ¿saben una cosa? Casi no nos daba ganas de bañarnos. Tengo que admitirlo, casi no nos daba ganas de bañarnos porque cada vez que teníamos que bañarnos teníamos que ir a traer el agua. El día de hoy quiero hablarles de una mujer que en esos tiempos, ella y todos los demás que vivían a sus alrededores, no tenían agua potable. Y una mujer que tenía que ir a traer agua a un pozo. Quiero hablarles el día de hoy de la mujer samaritana. Y la historia de la mujer samaritana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 26. Y dice así la historia de la mujer samaritana. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad
no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, quiero llamar su atención a esta parte donde tenía que pasar por Samaria. Y en verdad, era verdad, el camino de Judea a Galilea era un camino directo, era un camino recto. Pero algo que no nos dice aquí este pasaje es que los judíos no querían nada que ver con los samaritanos. No les caían bien, les caían de la patada, como decimos en México. Y aunque era el camino recto, ellos no deseaban encontrarse con ningún samaritano. Entonces lo que hacían, rodeaban por ese camino, aunque les tomara más tiempo, aunque les tuvieran que caminar mucho más. Ellos preferían dar toda la vuelta antes de tomar el camino recto para encontrarse con estas personas a quien ellos de verdad odiaban. Se puede decir que los odiaban. Y en el siguiente versículo dice así: llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Y allí estaba en el pozo de Jacob Jesús. Y ahí estaba en el pozo, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. ¿Cómo no iba a estar fatigado Jesús? Si estuvo caminando al mediodía, cuando estaba más fuerte el calor en ese tiempo. Por cierto, la gente cuando viajaba, usualmente lo hacía o muy de mañana o muy tarde, porque sabían que eran lugares áridos y que en los lugares áridos el calor se iba a sentir bastante, en especial al mediodía. Pero quiero llamar su atención a esa parte donde dice que Jesús, fatigado del camino, recuerden, Jesús es Dios. El Dios Todopoderoso en su humanidad se expuso a ser fatigado del camino. El siguiente versículo dice así: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Recuerden, los judíos no se llevaban en nada con los samaritanos. Los samaritanos eran una raza mestiza y los judíos eran un pueblo que apreciaba y resguardaba mucho sus tradiciones, su identidad de cada uno de ellos. Y por razones de la historia, los samaritanos, antes que eran judíos de sangre pura, ahora se habían mezclado con otro tipo de pueblo. Y también cuando se habían mezclado con ese otro tipo de pueblo, habían traído a este otro pueblo también sus costumbres. Y aunque los judíos creían en el Pentateuco, en los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, habían adquirido también todos esos pensamientos y eran idólatras al mismo tiempo que creían en parte de la Biblia. Y los judíos, esa era una de las razones por las cuales los odiaban bastante, a tal punto que pensaban que los trataban como animales. Eso es lo que cuando estudiamos la palabra de Dios y también los escritos de ese tiempo, nos damos cuenta que por eso los odiaban. Así que la mujer samaritana vino y sacó agua, fue a sacar agua y se encontró con Jesús. Y Jesús le pidió que le diera de beber, pero como los judíos no usaban nada en común que los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí? En primera, la mujer era samaritana. En segunda, era una mujer. Los hombres no era muy común, especialmente que un judío hablara directamente a una mujer. Y ella sabía que un judío no podía estarle hablando, mucho menos tomar del mismo vaso, de la misma vasija donde ella estaba tomando. Era algo insólito en esos tiempos, por eso la mujer le pregunta: ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí? Y Jesucristo le contesta: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras lo que te está pidiendo, al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Si tan solo supieras, le dice Jesús
a la samaritana. Si tan solo supieras lo que Dios te puede dar. Otra versión, la Reina Valera, lo dice de esta manera: si tan solo conocieras el don de Dios. Don es un regalo. Si tan solo conocieras lo que Dios te quiere dar, aquello que no tienes que trabajar nada para recibirlo, aquello que Dios te quiere dar de su propia voluntad. Si tan solo conocieras lo que Dios te quiere dar, ese regalo tan grande que no se compara con ningún otro regalo, si tan solo supieras de ese regalo, dice Jesús, y conocieras a quien te lo está dando, si conocieras, si tuvieras una relación, si conocieras no tan solo mentalmente, sino en todo tu ser, a aquella persona que te está pidiendo agua, dice Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado no tan solo agua natural, te habría dado agua viva. ¿Qué es esta agua viva? Vamos a darnos cuenta en los siguientes versículos. Le dice la mujer: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esta agua que da vida? La mujer estaba pensando en términos naturales, pero Jesús habla en términos sobrenaturales. El versículo 12 dice así: ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jacob era uno de los ancestros de los judíos. Lo tenían en alta estima los samaritanos. Habría cavado este pozo desde generaciones atrás. Y este pozo había dado de beber una y otra vez a estas familias. Les había ayudado a sobrevivir en ese clima tan árido. Y por generaciones habían sobrevivido gracias a este pozo. Y la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿eres más grande, eres superior que Él? Y claro, nosotros hoy en este día sabemos, Jesús creó a Jacob. Claro que era superior que Él. Pero la mujer samaritana todavía no entendía eso. En el 13 dice así: todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Jesús. Respondió Jesús. Empezamos a ver el contraste entre el agua natural y el agua del pozo de donde la mujer samaritana está sacando esta agua. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. En estos versículos encontramos cuando el autor, que en este caso es Juan, quiere hacer un énfasis en algo que quiere enseñarnos Dios, repite las palabras que quiere que tomemos atención, que pongamos atención. 11 veces en estos versículos se repite la palabra agua. 11 veces. Jesús está dispuesto a cruzar cualquier obstáculo para encontrarte en donde estés y cómo estés. Jesús está dispuesto a cruzar cualquier obstáculo para encontrarte donde estés y cómo estés. No le importa que exista el obstáculo de la distancia. Jesús, el Dios Todopoderoso, se vistió de carne y hueso para poder alcanzarte donde estabas tú, donde estaba la samaritana y alcanzarla también. Poder alcanzarte donde estabas tú. No importa en dónde estuvieras o cómo estuvieras. Jesús se viste de carne y hueso, se limita como ser humano, aun siendo Dios a la misma vez, se limita como ser humano para que tú puedas entender y estar seguro de que Él se puede relacionar contigo, de que Él puede entender tus fracasos, puede entender tus victorias, puede entender tus valles, tus tiempos difíciles. Hoy en día, en este momento, en todo el mundo, muchas personas han pasado por pandemia. Algunos de ustedes que me están viendo y algunos que me están viendo en línea y otros que están aquí el día de hoy presentes, han perdido familiares, han perdido amigos. Yo perdí un amigo hace unos meses, un par de meses, perdí un amigo. Y Él nos está diciendo: yo puedo entenderte. Y estuve dispuesto para poder entenderte a vestirme de carne y hueso.
Ese es Jesús. No importa dónde estés, no importa cómo estés, Jesús va a estar dispuesto a cruzar cualquier distancia. Y escogí esa palabra cruzar, que significa atravesar. La raíz de esta palabra es la cruz. Cuando Jesucristo fue atravesado, Jesús está dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir para alcanzarte donde estés y cómo estés. No hay lugar donde tú estés y no hay lugar donde estés que Jesús no te pueda alcanzar. El Salmo 139 nos dice que no importa dónde nos encontremos, que hasta ahí va a llegar la presencia de Dios. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. No importa, en la vida de la mujer samaritana no importó su trasfondo religioso, no importó su trasfondo cultural, no importó que fuera su género, que fuera mujer, no importó que fuera samaritana. Lo que le importó a Jesús es que tenía que pasar por ahí porque había personas que lo necesitaban, que necesitaban de esa agua viva, como lo hay hoy en día, en los días que vivimos. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. En el versículo 4 dice, el capítulo 4, 15 al 26 dice así: la mujer samaritana, cuando escucha de esta agua viva que Jesús le está ofreciendo y que está dispuesto a darle, a regalárselo, la mujer samaritana dice de esta manera: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Y en mi mente digo, Jesús, ya está lista la mujer, ya está lista, dale esa agua viva, Jesús. Está lista, pero Jesús no se la da enseguida. Fíjense lo que sigue en los siguientes versículos. Jesús dice esto, le hace esta pregunta: ve y llama a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y la mujer dice: no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y al que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús quiere darle de esta agua viva, pero primero tiene que escarbar más hondo antes de que esta mujer pueda recibir el agua viva de acuerdo a su necesidad. Y a veces cometemos el error de juzgar a esta mujer, ¿verdad? 5 esposos. Y con quien vive hoy en día no es su esposo. A veces pensamos: ay, Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te atreves a decirle esto? Pero ¿saben una cosa? Yo conozco a una mujer. Esta mujer de niña, sus papás vivían en otro estado de la República y estaban buscando una vida mejor. Y sus papás decidieron irse a la Ciudad de México. Y sus papás tenían a esta mujer, tenían 2 niñas. Esta mujer era la mayor y tenían a la otra mujercita que era menor que ella. Eran niños entre 5 y 10 años. Y sus padres decidieron llevarse a la más pequeña y dejar a la más grande a vivir con sus abuelos. Y ella comenzó a pensar y a meditar: ¿por qué mis padres me dejaron aquí varios años? Ya después se la llevaron a vivir con ellos. Pero ella pensó: ¿por qué se llevaron a mi hermana y a mí no me llevaron? ¿Hay algo mal conmigo? Y da la casualidad de que esta mujer es de tez morena. Y la niña a quien se llevaron, a su hermana, es de tez blanca, más clara. Y ella, esa era una de las cosas que pensaba: ¿será porque estoy morena que no me llevaron? ¿Por qué me desecharon? ¿Por qué me dejaron con mis abuelos? Y eso afectó mucho su vida conforme ella fue creciendo, al punto que después empezó a buscar ese amor paternal y ese amor maternal en relaciones. Y llegó el momento en que esta mujer empezó a se casó con alguien, no funcionó. Y después buscó otra relación y buscó otra relación y buscó otra relación, pero nada saciaba su sed hasta que llegó Jesucristo a su vida. Nada sació su sed hasta que Jesucristo vino y le ofreció agua viva. Y me imagino que de alguna manera esta mujer pasó por lo mismo, porque vivimos en un lugar quebrantado, vivimos en un mundo caído. Y a veces recibimos los efectos
ya sea directos o indirectos, del pecado del mundo en que vivimos. Y eso fue lo que había pasado a esta mujer. El siguiente versículo dice así: Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. La mujer ya no dice nada de lo que le acaba de decir a Jesús, pero yo creo que el Espíritu Santo está actuando ya aún en ese momento en su corazón, y ella está buscando cómo adorar verdaderamente a Dios. ¿Cómo adorar verdaderamente a Dios? Porque le pregunta a Jesús, estoy adorando, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero los samaritanos dicen que debemos adorar en este monte. ¿Dónde puedo adorar a Dios verdaderamente? Jesús le dice: créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. El enfoque cambia un poco. Ahora lo que Juan nos quiere enfatizar es las palabras adorar y las palabras verdad. Adorar verdaderamente. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Se dan cuenta? Conocer. Se necesita conocer al que vamos a adorar. ¿A quién estamos adorando? Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, lo cual quiere decir el ungido de Dios, el escogido de Dios para salvar el mundo. Ese es lo que quiere decir Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Respondió la mujer: cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Sé que viene alguien que me va a ayudar a aclarar esta inquietud que yo tengo. Alguien que va a cambiar mi vida. Ese soy yo, el que habla contigo. Ese soy yo, el que habla contigo. Jesús no vino a mejorar tu vida. Jesús no vino a mejorar tu vida, vino a transformarla. La mujer estaba lista para recibir esa agua. Pero Jesús tenía que ir primero más profundo en su vida. Tenía que mostrarle a esta mujer que vivía en un mundo caído, pero que también ella era una mujer quebrantada. Tenía que enseñarle a esta mujer que si quería adorar a Dios, la verdad tenía que salir a la superficie. Wow, se parece tanto esta mujer a mí, les puedo decir. Se parece tanto esta mujer a mí. Yo les puedo decir que hubo un tiempo en mi vida en que vino Dios a mi vida, entendí el mensaje de salvación de que soy pecador, de que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo, quien tomó mi pecado y lo llevó con Él a la cruz y fue atravesado, pagó por mis pecados y después resucitó de los muertos, y que ahora resucitado de los muertos puede darme ese regalo de perfección que solo encuentro en Él. Pero saben una cosa, lo entendía intelectualmente, pero no lo entendía en mi corazón. No lo entendía en todo mi ser y en mi alma. Yo pensaba, sí, yo necesito a Jesús, pero no lo necesito tanto como otras personas. Sí, yo sé, yo no soy perfecto, pero yo miro a otras personas y están de la patada, como dicen en México. Están de la patada. Yo no necesito tanto como Jesús, pero ¿saben qué sucedió? Dios siguió escarbando, Dios siguió yendo más profundo. Y un día alguien me invitó a una conferencia que en ese tiempo se llamaba Conferencia de Promise Keepers,
donde estaban miles y miles de varones alabando a Dios, aprendiendo de Dios. Y en esa conferencia, ese fin de semana, el mensaje principal era cómo ser un hombre a la voluntad de Dios. Y empezaron a pasar los pastores que daban un tema cada uno, y pasó un pastor que decía cómo ser un esposo conforme al corazón de Dios. Y wow, escuché y dije, wow, como que me hace falta ahí varias cosas. Y después pasó a otro pastor y mencionó cómo puede ser un padre conforme al corazón de Dios. Y yo dije, wow, no le llego. ¿Cómo puede ser un hijo conforme al corazón de Dios? Y yo cada vez que pasaba más mensajes, yo estaba sentado y yo me iba así en la silla. ¿Verdad? Porque yo sabía que no estaba llegando y me di cuenta que no era tan bueno como yo pensaba. No era tan bueno como yo pensaba, y me presentaron a Jesús y me dieron de su agua viva, y ese conocimiento intelectual pasó a mi corazón y hizo un cambio en mi vida. Y llegué a mi casa y yo, aunque parecía que todo estaba bien en mi vida, yo tenía una adicción. Y esa adicción se encontraba en el closet de mi casa. Y cuando yo llegué a mi casa, yo ni siquiera volteé a ver a mi esposa que estaba sentada en el comedor. Yo fui directo al closet de mi casa, de mi cuarto, del cuarto principal, saqué esa bolsa, salí y la eché a la basura, y cuando regresé le dije a mi esposa, de hoy en adelante todo cambia. De hoy en adelante todo cambia. ¿Saben una cosa? Porque Jesús no vino a cambiar, a mejorar mi vida, vino a transformarla. A veces cometemos el error de que Jesús viene a nuestra casa y empieza a remodelar la casa, nuestro ser, y empieza a remodelar la cocina, y decimos, wow, Jesús, wow, qué bueno que vino el arquitecto por excelencia, y la cocina está increíble, ¿verdad? Y luego dice, voy a remodelar ahora el comedor. Sí, Jesús, remodela el comedor porque me hacen falta nuevas sillas, y la verdad le hace falta una pintadita al comedor, se ve medio pálido, y lo hace Jesús. Y después hace lo mismo con el cuarto de nosotros, hace lo mismo con el baño, y estamos bien contentos. Y de repente Jesús se mete al closet. Jesús, está bien que quieres remodelar todo, pero mira, Jesús, este pedacito es mío. No entres aquí, Jesús. Este pedacito es mío. Lo puedes dejar como está. Lo puedes dejar así. No te metas, remodela todo lo demás, nada más este pedacito no lo permitas, Jesús. No. Lo quiero para mí. Pero ¿sabes una cosa? Para que tú te conviertas en un verdadero adorador, tienes que sacar Jesús eso del closet, y tienes que venir y entregárselo a sus pies. Y entonces vas a experimentar la vida abundante, porque vas a recibir esa vida eterna por medio de esa agua que da vida, de la cual está hablando Jesús. La mujer dejó su cántaro al escuchar esto. Había ido a traer el agua y de repente se olvida de todo y dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, fíjense esto, le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este mi Salvador? ¿No será este aquel que me va a limpiar de todos mis pecados? Vengan a ver un hombre. Esta mujer ha dicho 5 veces eso en el pasado. Les ha dicho a sus familiares y a sus conocidos, vengan a ver este hombre. Este va a ser diferente. Vengan a ver este hombre. Y 5 veces la han abandonado, porque ¿saben qué? En ese tiempo las mujeres no pedían divorcio. En tiempos bíblicos las mujeres no podían pedir divorcios, eran los hombres que determinaban presentar el acta de divorcio por cualquier situación. Si la mujer no sabía cocinar, ese era motivo para que el hombre viniera y pidiera divorcio. O si tenía un defecto físico, este hombre podía venir y pedir divorcio. Así que por 5 ocasiones a esta mujer la han desechado. Imagínense qué pudo hacer eso con su identidad.
Pero ahora en este momento que ha conocido a Jesús, ella dice a voz alta, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo, que se ha metido en mi closet y lo ha sacado y no me importa que nadie sepa lo mismo. Pero vengan a ver un hombre que me ha dicho todo. ¿No será este mi Salvador? Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en el poder del testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Jesús te ama tanto que intercambia tu vergüenza y te da un testimonio. Te quita tu vergüenza y te da un testimonio. Eso de lo cual te avergonzaba, ahora puedes hablarlo y decirle a las personas del poder de Dios en tu vida, de lo que puede hacer Dios en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque ya lo hizo con tu vida. Y lo seguirá haciendo y lo volverá a hacer porque Dios es eterno. Y Jesús aún en este momento está yendo a distancias que no te lo puedes imaginar para encontrarte en donde estés y cómo estés. Yo estoy convencido de que Dios me trajo a este país para conocerlo a Él personalmente. La vida de mis amigos es totalmente diferente los que dejé en México que la mía. Y no es por nada que yo he hecho, es por lo que Dios ha hecho en mi vida, de la misma manera que lo hizo con la samaritana. ¿Cómo puedes amar como Jesús? Para cerrar, ¿cómo puedes amar como Jesús? Queremos saber cómo podemos amar como Él. Tienes que estar dispuesto a cruzar. Tienes que estar dispuesto a sufrir como Jesús sufrió. Cualquier obstáculo para encontrar a la gente en donde estén y cómo estén. No permitas que las barreras de distancias religiosas, sociales o de género te detengan. Está dispuesto a sacrificarte. Va a tomar sacrificio. Un sacrificio vivo a Jesús, un verdadero adorador. Va a tomar eso, va a tomar sacrificio. Continúa siendo transformado y sea una herramienta en las manos de Dios para transformar a los demás. Continúa bebiendo de esa agua viva. Ahorita estás bebiendo de esa agua viva. La palabra de Dios tiene poder, es eficaz para hacer lo imposible posible. Es cortante como toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de tu ser, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios. Esta agua viva de la cual Jesús estaba hablando tiene un nombre y su nombre es Jesús. Habla con la verdad como lo hizo Jesús. Habla, sé directo con las personas. No le quites al evangelio. Habla con la verdad, pero empápate, satúrate del amor de Cristo antes de hablar con una persona. No te pierdas en un mar de detalles. No hables de cosas secundarias. No entres en disensión o en división por cosas secundarias que no son las principales, las cuales llevan a conocer a Cristo. Enfócate en lo principal. Jesús murió por ti porque eres pecador y ahora te está ofreciendo un regalo y resucitó de los muertos para mostrarte que Él un día te va a dar vida eterna por medio de esa agua que da vida, para que ahora tú seas un manantial del cual brota esa misma agua. No te pierdas en un mar de detalles. Y no esperes que ciegos actúen como si tuvieran vista. No esperes que ciegos, cuando estés hablando con personas que no conocen de Dios, no esperes que respondan como tú estás respondiendo, porque ellos no tienen todavía esa sabiduría, ese Espíritu Santo que Dios les ha dado. Un error que cometemos en ocasiones es que estamos compartiendo el Evangelio, pero a veces juzgamos a las personas y queremos que cambien su vida. ¿Cómo la van a cambiar si no han bebido de esa agua viva? ¿Cómo la van a cambiar si están ciegos espiritualmente? Es imposible. Es como pedirle a un bebé que acaba de nacer que vaya y empiece a andar en bicicleta. Es imposible.
No esperes que ciegos actúen como si tuvieran vida. Cuenta a otros cómo Jesús transformó tu vergüenza en testimonio. Haz la diferencia en sus vidas. Espero el día de hoy haber hecho la diferencia en tu vida. No por mí, sino por lo que Jesús hizo en la mía. Oremos. Oh, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por estar aquí compartiendo de tu palabra, Señor. Te pido que las personas beban de tu agua, Señor, y que nosotros, los que ya te conocimos y los que no te conocen todavía, que estén dispuestos a tomar ese paso de fe y beban de esa agua que da vida eterna, Padre. Ayúdanos a amar como tú, Señor. Ayúdanos a seguir siendo transformados, a estar dispuestos a sacrificarnos y ofrecernos ante ti como un sacrificio vivo, agradable a ti. Ayúdanos en todo momento, Dios Todopoderoso, a hacer la diferencia en la vida de las personas, como tú hiciste la diferencia en nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo te lo pido, Padre eterno. Amén.